Claro, claro, claro. Pero eh, Ya. ¿Me confirman, por favor, si ya está proyectada la pantalla? Sí, listen. Ya, listo, gracias. Vamos a iniciar con la clase que corresponde a mecanizado por arranque de viruta 2, curso el tercero de bachillerato 2. El docente, licenciado Marco Collahuaso, con la fecha 22 de septiembre del 2020. Año lectivo 2020-2021. Vamos a ver el día de hoy, identificar la forma correcta de utilizar el calibrador Vernier en milímetros. Vamos a ver la descripción, las partes y la utilización. Ya. Ayúdame, Luis, por favor. Lee y dame un comentario de esta imagen y esta frase. No es con lo que naces, sino lo que haces con ello. Ya. Dame un comentario. ¿Qué piensas de esta frase? ¿Y la Eh, imagen? pienso que está hablando, por ejemplo, de cómo nacemos, o sea, en riqueza o pobreza, por decirlo así, que nosotros vemos si sabemos aprovechar las facilidades que nos dan nuestros padres o no. Ya. ¿Qué te viene a la mente con la imagen? Eh, un soldador, Sí, seguro. Solo eso. No vemos nada más. no se aprecia bien, dice, Ya pero dice, no, no no, es, no es con lo que naces, sino lo que haces con ello. Miren, con la imagen tiene relación. Miren ustedes, tal vez nacieron con la habilidad, con la destreza para soldar, para esta especialidad, sí, pero ahora ustedes tienen la herramienta de qué ver, qué hacer con él. Hacer de esto su especialidad, su vida, tener su propio taller, trabajar en una buena empresa, continuar estudiando. Yo creo que a la larga, ustedes en sus manos tienen una especialidad la más correcta, la más adecuada para poder desarrollarse en el campo laboral. Ya vemos una animación, señor Christopher Shuguli. Ya, ¿qué te da a entender esta animación? Eh, pues el señor le dicen que está soldado Ya, un tubo, y listo. Ahora dime, ¿qué equipos de seguridad está utilizando? ver, está utilizando casco, guantes, el mandil, botas, eh, protección para los ojos y ya. Ya, listo. ¿Tú crees que necesita algún otro equipo de protección para hacer la actividad que está realizando? Sí, Liz, ¿Qué necesita? ¿Qué más necesita? protección para los oídos, Liz. Ya, ¿por qué? Por el constante ruido, dicen. Y Ya, también necesitaría gafas también, dicen, por ya, si acaso. listo. Muy bien. Vamos a seguir. Listo, el calibrador Vernier. Dice, el calibre, también denominado vernier, calibrador, cartabón de corredera, pie de metro o pie de rey, es un instrumento de medición principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial. Ya, les voy preguntando, Luis, por favor, en la primera imagen, ¿sí? ¿Qué estamos midiendo? un, una, ¿cómo es? ¿Qué estamos midiendo? No, interior, exterior, profundidad. Ah, Exterior, exterior, Ya, muy bien. En la segunda, en la del medio, ¿qué estamos midiendo? el profundidad. interior, Listo. Ahí, Y interior, interior, acá, sí, interior, profundidad. correcto. Y acá la otra, ¿qué va a medir? profundidad. Listo. Profundidad, ese sí. Ya, miren lo que nos dice el calibrador Vernier, que principalmente este instrumento se utiliza para tomar estas medidas, ¿sí? Diámetros externos o medidas externas o exteriores,
diámetros internos o medidas de interiores y diámetros o medidas de profundidades. ¿Sí? Y algo muy importante, mire, este calibrador vernier es tan utilizado en el ámbito industrial, en todo sentido. Si usted quiere tomar medidas de pernos, si usted quiere tomar medidas de ejes, si usted quiere tomar medidas de piezas, debemos utilizar el calibrador vernier. Algo particular, esto es un instrumento de precisión. Ya, las partes. Christopher, ayúdame por favor, las partes. A ver, dice diámetros para internos, nonio y en pulgadas, escala fija en pulgadas, escala fija en centímetros, milímetros, medidas de profundidad, pie móvil, nonio en milímetros, diámetros externos y pie fijo. Listo. Ya miren, aquí tenemos las partes, ¿no? Las partes del calibrador. Algo particular, el calibrador, nosotros en la parte superior podemos tomar medidas en pulgadas y en la parte inferior podemos tomar medidas en milímetros. Ahora nos da una particularidad que podemos tener medidas en centímetros, sí, podemos tener transformaciones y tener medidas en centímetros, pero lo más importante es que usted sepa que el calibrador vernier puede tomar medidas en pulgadas en la parte superior y en la parte inferior puede tomar medidas en milímetros. Ahora, vamos a profundizarnos en la parte inferior, ¿sí? De lo que tiene que ver a medidas en milímetros. El nonio en milímetros suele venir dividido o suele tener divisiones, ¿sí? Por ejemplo, divisiones de 2 en 2, divisiones de 5 y divisiones de 10, ¿sí? Cuando tiene divisiones de 2, ¿cómo se llama el calibrador? ¿Sí se acuerdan? Vigesimal. ¿Cuánto? ¿Cómo? Vigesimal. No, de 2 en 2. Decimal. Decimal. Quincuagesimal. De 2 en 2, quincuagesimal. De 5 en 5. De 5 en 5. Decimal. Vigesimal, correcto. Y de 10 en 10. Decimal. Decimal, listo. Ya lo Ya, entendí. profundizando un poquito más en las partes, miren, ahí tenemos los topes para diámetros internos, ¿sí? Tenemos los topes para diámetros externos, ¿sí? Y tenemos la escala fija y la escala móvil para la profundidad. Ahí nosotros observamos el calibrador, igual con algunas partes, por ejemplo, el nonio en pulgadas, escala fija, es decir, recuerda, el nonio es la parte que se va a desplazar, ¿no? ¿Sí? Y la escala fija, sea en pulgadas o en milímetros, es la parte que no se desplaza, la que no se mueve. Vamos a continuar. Dice la utilización. El calibre o calibrador nos permite realizar mediciones internas, externas y también de profundidad. Para conseguir la máxima precisión es imprescindible que el calibre esté situado completamente recto y nivelado, con las superficies a medir. Miren, ahí observamos dos calibradores, observamos dos medidas. Luis, por favor, ayúdame. En la primera, ¿cuál es la medida? 32.7 milímetros. Ya, ¿qué significa? ¿Qué Que es significa? decimal. Que es decimal. Ya, listo. La primera que es decimal, ¿no? Sí. Dice 32.70. Nos da un número decimal. Recuerde que un calibrador decimal a usted le va a dar las medidas de 10 en 10. 32.10, .20, .30, .40, .50, .60, .70. Ahí nos damos cuenta que es decimal. Christopher, en la segunda imagen, ¿qué nos da a entender? O sea, la parte de donde se ven los milímetros, dice. No, pero ¿qué nos da a entender? Mira, y está con amarillo. ¿Qué te dice ahí? Coincidencia exacta. Muy bien. La medida exacta, es decir, tenemos coincidencia en el 0 al inicio y al final en el 10. ¿Qué quiere decir 15 milímetros? Justo, exacto. A ver, vamos a observar.
Vamos a observar un video para entender un poquito mejor. Espera un momentito. Ya, ahora sí estamos. Ya, observará por favor, vaya tomando apuntes. Observe, vaya tomando apuntes. Mami, el esfero azul. Listo. En el video de hoy vamos a ver qué es un calibre y cómo se utiliza. El calibre es un instrumento de medición de precisión que se utiliza para medir interiores, exteriores, profundidad y resaltos. Está compuesto por haces para medir interiores, haces para medir exteriores, haces para medir profundidad y haces para medir resaltos. Ya, ahí por favor. ¿Qué tipo de calibrador es el que observamos? De acuerdo a las divisiones en el nonio móvil. ¿Qué tipo de calibrador? Es quincuagesimal. Muy bien, el quincuagesimal, perfecto. Es decir, que en un calibre la distancia que existe entre los haces para medir interiores, los haces para medir exteriores, los haces para medir profundidad y los haces para medir resaltos es la misma. Medición de exterior, medición de interior, medición de profundidad y medición de un resalto. La escala fija está dividida en milímetros y el nonio está dividido cada 2 centésimas de milímetro. Para realizar la lectura de la medición del calibre, yo me tengo que fijar el cero del nonio en qué número coincide de la escala fija y ahí me estaría dando la cantidad de milímetros. La escala principal del calibre suministra la parte entera del número y la escala del nonio suministra la parte fraccionaria del número. Es decir, que cuando realizo una medición, la parte que coincide antes del cero del nonio con la escala principal corresponde a los milímetros y en el nonio la graduación coincidente después del cero corresponde a las centésimas de milímetro. Por ejemplo, esta lectura sería de 22 milímetros 70 centésimas. El cero coincide entre el 22 y el 23, es decir, 22 con algo. Y si sigo buscando ¿qué graduación coincide? Coincide la graduación del 7. Como este calibre es de 2 centésimas en 2 centésimas, si yo cuento la cantidad de linitas que tengo, me va a dar 70 centésimas. Esta medición sería de 22 milímetros, 70 centésimas o 22 milímetros, 7 décimas. Habiendo visto cómo fue el funcionamiento del calibre, espero Ya, vamos a continuar. Listo, ahora sí, miren, con el video vamos a ir viendo lo primero. En el primer gráfico que nos daba los números enteros. Y en este caso el 70, ¿qué corresponde? Décimas, centésimas, ¿qué corresponde? Luis, Décimas. Christopher. Décima.
Listo. Ya. Entonces aquí teníamos los 32 números enteros, 70 milímetros. Acá, cuando nos coincide exactamente, la medida va a ser sin centésimas. Ya. Algo importante, sí, algo importante. Nosotros veíamos el video en donde el técnico es el que realizaba la medición, ¿sí? En un taller, en donde sea, debemos constar con el personal técnico capacitado para solucionar cualquier tipo de problemas. En este caso, nosotros veíamos el técnico estaba tomando las medidas, ¿sí? Puede ser que tenga tomar medidas para qué, para elaborar otra pieza. Puede tomar las medidas para qué, para ver el desgaste que ha tenido o en sí para saber la medida que tiene. Nosotros debemos tomar en cuenta la medición correcta, debemos tomar en cuenta la posición adecuada y debemos tomar en cuenta que la observación sea precisa. La medición correcta, usted no puede fallar, su vista no puede fallar, ¿sí? Debe saber exactamente los números enteros y las centésimas. La posición adecuada, nosotros sabemos que el calibrador debemos ponerlo en una posición adecuada, fija a la mirada, recta a la mirada, no inclinada, no para un lado, no para arriba, no para abajo, ¿sí? Y la observación precisa. ¿Qué quiero decir con la observación precisa? Usted no puede fallar. Miren, hay tantas liñitas y ustedes deben saber determinar cuál es la medida adecuada. Ahí tenemos otro ejemplo. Sí, ahí tenemos otro ejemplo. Mire el diámetro interno, el diámetro externo y la profundidad. Miren algo particular. Si usted se da cuenta, aquí tenemos las mismas medidas. 35 nos debe dar 35 y nos debe dar 35. Es decir, cuando usted está tomando la medida, ¿sí? Si yo, en este caso, quiero saber o pongo en pulgadas, la transformación me debe dar la misma, no va a variar. La misma medida debe tomar en cuenta con el de profundidad. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, Licen. ¿Estamos claros? Ya. Vamos a continuar. Ya. Recuerda, el calibrador Vernier nos permite realizar mediciones de medidas o de diámetros internas, externas y también de profundidad. Es muy importante. El calibrador es un instrumento de medición preciso y exacto. Ya, esta partecita me van contestando los dos. Al no existir el calibrador Vernier, Bueno, eso lo- ¿cómo se puede tomar medidas exactas? Luis, O sea, ¿cómo no entendí? ya, Bueno, investiga. si Al no no existiera existir el el calibrador, calibrador Vernier, ¿cómo se puede tomar medidas? al no existir el calibrador Vernier, ¿cómo se puede tomar? Con V, verás. ¿Cómo creen ustedes? Vernier. Con V. ¿Cómo creen ustedes? Luis. Teniendo instrumentos para cada uno de ellos mismos. Por ejemplo, Instrumento. para exteriores, pero que no sean muy largos, puede ser el micrómetro. Ya, muy bien. ¿Algún otro? Flexómetro. Muy bien, el flexómetro. ¿Algún El otro? cuadro. El escuadra. Ya, muy bien. Sí, sí tenemos otros instrumentos, pero miren, justo lo que decía Luis. Esto nosotros lo podemos utilizar o lo podemos aplicar siempre y cuando las dimensiones no sean demasiado extensas. ¿Sí? Por ejemplo, el flexómetro, que nos permite tomar medidas demasiado extensas. En cambio, el calibrador nos permite tomar medidas más precisas, más exactas. ¿Sí? Como yo les decía, medidas de ejes, cuando usted va a elaborar una pieza para hacer un tornillo, para hacer una tuerca. Entonces ahí nosotros vamos a darnos cuenta que el calibrador es muy importante cuando tiene la precisión y la exactitud. ¿Sí? Estamos claros en esta partecita. Esto, por favor, quiero que tomen apuntes porque en la siguiente hora que vamos a tener clases vamos a realizar. La actividad que vamos a realizar es dibujar las siguientes medidas y ponga el tipo de calibrador. 20.10 milímetros, 48.15 milímetros y 35.45 milímetros.
Ay, más Sí, fácil. en el receso pueden dibujar, no hay ningún problema. Recuerde, son medidas fáciles. Recuerde que estamos haciendo un breve repaso de lo que ya habíamos visto. Ya. En la siguiente hora también vamos a realizar una hoja de trabajo, ¿sí? Y esta hoja de trabajo tiene que enviar al Classroom. Recuerde, usted ya debe estar habilitado en el Classroom que corresponde a esta materia, ¿sí? Dicen, Los que no están ahí tienen el código para que puedan ingresar o, espérame un momentito, o a su vez usted puede ya estar activado desde su correo institucional. Muchas gracias, jóvenes, por la atención.